hoy de los documentos de exportación. Recuerden, muchachos, que ahí en la pantalla les va a aparecer Natalia Orozco. Natalia Orozco es una compañera mía, una profesora también de la Remington. Y yo estoy compartiendo plataforma con ella porque no he podido instalar el Meet aquí en mi computador. Bueno, entonces vamos a hablar. ¿Qué son los documentos los documentos de importación y exportación? Son esos papeles que se requieren para presentarlos ante una nacionalización o ante un despacho de aduana para exportación. Recuerden que la nacionalización es para importación. Ustedes ya conocen muchos de ellos, ¿cierto? Que la declaración de importación, pues ya los han oído mencionar en los pasos para importar y para exportar. Entonces están la declaración de importación, la declaración de exportación, la factura comercial, la lista de empaques si se requiere, los documentos de transporte, esos sí son obligatorios, los vistos buenos, el certificado de origen si se requieren. Perdón un momentico, voy a darle entrada a alguien. Bueno, ya llegó el último. Listo. Entonces, todos los documentos requeridos para presentar una nacionalización de una mercancía importada o para presentar el despacho de aduana para la exportación. En este caso, pues ustedes conocen las facturas, ustedes saben más que yo, ¿cierto? Lo único que se diferencia, por ejemplo, en la factura de importación de compra es que debe tener, pues, o sea, se los va a decir aquí en este momento, vayan tomando apuntes si quieren. Lo que sí debe ser es en inglés, una factura de importación. Debe tener el nombre de la moneda, los códigos, pues, del nombre de la moneda. Por ejemplo, si es euro, EUR, si es dólar, USD, si es yen, japonés, yen, si es moneda china, CNY, bueno, si es dólar canadiense, CAD, listo. Debe tener también el nombre del Incoterm, de lo que hemos hablado. ¿Dónde entregan? Por ejemplo, hemos hablado mucho del FOB. Entonces, nos entregan FOB Miami. ¿Qué quiere decir? Nos ponen la mercancía sobre el barco en el puerto de Miami. FOB y seguido del lugar donde entregan. FOB Miami, CFR Buenaventura, Swork Nueva York. Listo. Entonces debe tener eso. Y debe tener lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Los datos del importador, o sea, del comprador, del vendedor. Debe tener NIT del importador. Eso sí ya, el resto ya ustedes lo saben. Que los productos que se vendan, que nos vendan, son por ítem, ¿cierto? Por referencias, por precios unitarios, precio total. Y el precio total en la factura debe ser en números y en letras. Listo. El resto de la factura funciona pues igual como ustedes lo conocen, ustedes que son contadores. Ahora, vamos a hablar, o sea, como el tiempo no nos alcanza, vamos a hablar de los dos documentos que yo pienso, o dos clases de documentos que pienso que son muy importantes sin dejar de, ¿cierto? Sin despreciar los otros, pero donde hay pues como más, digamos que complejidad. Entonces vamos a hablar primero de la declaración de importación. Ustedes, yo ya les subí a ustedes todos estos documentos, les dije pues inclusive que miraran, unos ya me pasaron pues el tallercito que había para hoy. Este es un instructivo de declaración de importación y digamos que no nos podemos detener para hablar. En 2 horas no alcanzamos a hablar de la declaración de importación, ¿cierto? De todas las casillas. Entonces vamos a hablar sobre algunas que son muy relevantes también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el documento? ¿Qué es la declaración de importación? Entonces vamos acá. Digamos que es el documento que se debe elaborar para presentar una nacionalización, para adjuntárselo a los otros documentos que hemos hablado, ¿cierto? Que ya hemos visto en los pasos para importar y para exportar. Se diligencia ante el sistema informático de la DIAN. Es uno nuevo para ustedes. Por ejemplo, ustedes cuando hablan de declaración de renta y no sé qué otros formatos están en el sistema informático de la DIAN. El formulario que se utiliza para esta declaración es el 500 y debe contener entre algunos los siguientes datos.
Nombre del importador, los datos del importador, el declarante, el tipo de declaración y me voy a ir directamente al documento. Si no me están viendo el documento, me dicen por favor. Esta es la declaración 500, ¿cierto? Entonces, el nombre del importador, ¿cierto? El NID, apellido, la dirección, los datos. Los datos del declarante, ahora sí les voy a decir, ¿quién es un declarante? Entonces, se los voy a decir en palabras cristianas, es el que da el pecho ante la aduana sobre una nacionalización. Recuerden, si yo voy a hacer una importación, si le voy a hacer aduana de importación, eso se llama una nacionalización. Listo. Entonces, ¿quién va a nacionalizar? ¿Quién puede nacionalizar? Directamente el importador o lo puede hacer a través de un agente de aduanas. Ahora, yo puedo decir, por favor, agente de aduana, necesito que me nacionalice esta mercancía, le doy los documentos, la factura comercial, los vistos buenos, el documento de transporte, la lista de empaque, listo, normas técnicas, todos los documentos que requieren. ¿Qué hace la gente de aduanas? Entonces recibe mis documentos y elabora el formulario de declaración de importación que por ahora está cimentado en el formulario 500, ¿cierto? Llevamos muchos años trabajando con ese formulario. Eso lo impone pues la DIAN, listo. Entonces, vamos a suponer que yo vamos a suponer que Sebastián es el importador, entonces utilizó los servicios del agente de aduanas, Lorna es el agente de aduanas. Entonces, ¿quién aparece aquí como importador? Sebastián. ¿Quién aparece aquí como declarante? Lorna, que es el agente de aduanas. Listo. Bueno, entonces, muchas veces si yo lo voy a hacer directamente, entonces la casilla de declarante la lleno con mis datos como importador también, porque lo hice directamente, no utilicé agente de aduanas. Listo. Ahora, el tipo de declaración. ¿Qué es el tipo de declaración? O sea, todos los que hicieron ya, ¿quién me falta por la presentación del trabajo, de ese taller, de la declaración? Todos me la pasaron. Ese es el que hace parte de la nota del examen final, pues del parcial de ahorita. No. Yo fui muy clara, les dije, esto es un tallercito que vale el 20% y es de la nota del 30%. El taller, les dije, la evaluación les dije, es hasta hoy, lo que llevamos hasta hoy, hace 8 días. Bueno, les dije que me lo pasaran por tardar ayer, ¿cierto? Yo sé que el Lorna me lo pasó y algunos me lo pasaron. Bueno. Yo se lo envié en el correo donde le mandé el taller, profe. Y yo te mandé la respuesta, ¿cierto? Sí, profe, usted me envió la respuesta, pero en ese mismo correo está ese taller, está el tallercito. ¿Listo? Sí. No sé si les dije que de pronto que por ahora estaba mirando esos. No sé. No, bueno. Pero yo también lo envié y también me respondió. Bueno, el que me mandó, o sea, era hasta ayer lo del taller de declaración de importación, de documentos de importación. Entonces ya tengo, porque ya, si me pongo a decirles aquí, entonces ya les estoy diciendo lo del taller. Entonces no puedo, o sea que el plazo era hasta ayer, listo. Bueno, entonces el que lo entregó ya ahí sí ya tiene su calificación, el que no, pues lo siento porque hoy voy a hablar de esto, ¿cierto? La idea es que yo les pongo a ustedes los talleres es para que ustedes repasen o para que ustedes vayan adelantando el tema y no les quede tan difícil, porque yo sé lo complejo que puede ser esto para ustedes. Entonces no puedo hacer ya pues nada ahí, listo. Bueno. Entonces, la declaración de importación, de entrada les digo ya que para dentro de 8 días que vamos a hablar de régimen arancelario, también es nota del 20% que hace parte del 30%. O sea, vale el 20% de la nota del 30%. Yo de ustedes lo leería y yo de ustedes lo resolvería ese taller, ¿cierto? Bueno. Yo tengo una pregunta, es que
Pues yo creo que es mejor que usted coloque los links en la plataforma para uno subirlos, pues porque así, pues por lo menos yo estoy enseñado siempre a eso. Y como volver a mirar el video o algo, Mira, pues nos queda mira, a complicado. mí Yo me el taller, dijo, a mí- yo el espera, taller lo perdón, hice, pero por ejemplo, yo lo tengo a mano, o sea, yo lo hice fue en el cuaderno, ¿cuál taller? ¿Cuál taller? este que está diciendo. Tómele la foto y me lo pasa. Yo, ¿Y El qué que hago? yo tengo de la yo también, declaración profe. anticipada, de Mira, corrección, no, legalización, modificación. tómele la foto y mándemele por WhatsApp, porque es que yo lo que necesito es que Se ustedes, o lo sea, mando escaneado al correo, listo. Sí, porque no, yo lo tengo a mano. mándamelo ya por WhatsApp, Ya mándamelo lo por mando. WhatsApp ya para poder entonces empezar a hablar. Listo. Bueno, de todos modos, en las instrucciones, en las actividades están. Entonces hay que leer también las actividades. Sí, ahí dice que es el 20% del 30%. Yo No, lo y hay que leí, leer yo lo también hice a mano, las pero pues instrucciones. yo creería que sería, pues como uno en las otras materias está enseñado a que uno ve los líneas y sale hasta la fecha que uno tiene, entonces uno pues se programa así, por lo menos yo hablo de mi parte, entonces pues no sé. Bueno, igual también, hubieras hecho el taller y me hubieras preguntado. A mí me parece que eso no es disculpa, la verdad, pero sí, puedes tener razón, pero si yo tengo una tarea para hacer y yo no encuentro el link, lo primero que hago es llamar al profesor y decirle. No, profe, vea, por lo menos, profe, yo trabajo y yo los únicos días que tengo para hacer tareas son los domingos y yo hago tareas hasta el domingo tarde, bueno, lo que sea, me parece irrespetuoso llamar a alguien un domingo en la noche o A temprano mí, o al WhatsApp, a mí pues me puede llamar a cualquier hora, me puede escribir a listo, cualquier hora. O Profe, sea, a mí también me pasó lo mismo, profe. por eso. Entonces, tómenle la foto y aquí los estoy esperando. O sea, ya se lo va a bueno, mandar entonces, profe. Listo, mándenmelo profe. así, ¿cierto? Vea, la idea de esto es que ustedes estudien esto. Es más, esto, o sea, la nota que yo estoy dando ahí es como, estoy premiando, es el estudio, el esfuerzo que ustedes hacen. Entonces, vuelvo y les digo, con todo respeto, a mí no me parece eso disculpa porque yo digo, pues sí, entonces, profesora, qué pena con usted, es que el único día que tengo yo para hacer es más, me hubiera podido escribir ayer fue el lunes. Entonces me Sí, hubiera profe, pero pues lo el que único pasa es día que hay que tengo muchos es el profesores. domingo, entonces por favor, discúlpeme si la ofendo, me disculpa, pero necesito esto, listo, yo haría lo mismo. Yo hice un diplomado en estos días Profe, la y mayoría de los profesores ni siquiera dejan que uno cree grupo ni nada con ello. Ah, créenlo ustedes y no nos incluyan. Entonces, pues sí, usted es el caso de excepción. no, a Pero mí pues me pueden a hablar, mí a mí no, me por lo pueden- menos un domingo no me gustaría, pues que no, igual no es excusa, pero pues Profe, a mí me pasó, yo lo hice y lo hice fue a mano. Entonces, pues no, páselo a ya. mí me pasó, profe, con el profesor de retención y ¿sabe qué me dijo? De que el domingo era el día de descanso y apenas me vino a responder ayer y supuestamente el plazo era para el domingo. Entonces yo le decía, yo saqué libre el domingo para hacer todas las tareas. Entonces, ¿cómo es posible que me va a decir de que no me podía responder que porque era el día libre, profe? Entonces lo que usted está diciendo no da para todos los profesores. Entonces yo ya me quedé callada, profe, porque pues Ah, imagínese, no. si el profesor a las 9 de la mañana me dijo eso, me dio pena, entonces yo No, el me profesor, quedé callada, o profe. sea, Porque, esto es respetable por cada profesor, conmigo no. Yo sí, tengo claro, profe, disponibilidad claro. los 7 días. No, Creo que sí, les contesté a algunos y les dije, ay muchachos, vea, yo ya estoy descansando. ¿Se acuerdan que les dije? A alguien le dije, ay, mire, vea, pero ya le contesté aquí esto, estoy contestando solamente esto. Yo mañana les contesto. Listo. Entonces, no, ¿qué profe, había? usted sí es muy querido, usted siempre le contesta a uno, profe, Sí. pero sí, eso sí Sí, es verdad. entonces conmigo no se sientan mal si me llaman un domingo a las 4 de la tarde o me mandan un WhatsApp. Si no les contesto, debe ser que estoy de pronto en la cocina o estoy en la terraza de pronto haciendo ejercicios. Pero muchachos, siéntanse con toda confianza. ¿Por qué? Porque es que yo sé que este tema es un poquitico complejo para ustedes, muchachos. Si a veces es complejo para uno, porque el decreto no se lo sabe nadie, pues todo completo. Entonces, por favor, siéntanse con toda confianza. Estoy esperando los Mire, a la hora que yo le escribí a usted anoche, profe, que estaba estudiando yo el tema, a la hora que y yo pensé que usted estaba en clase, ¿se acuerda, profe? sí. Y yo le contesté, ¿no? Sí, profe, sí. ¿O sí? Sí, profe. Sí, Muchachos, señora. Yo la verdad no tengo que quejarme, profe, porque cuando uno le ha escrito a usted mismo contesta. Comparación, como dice Martica, de otra, que le dicen a uno que no es el tiempo para hacer las preguntas. no.
A mí no es el tiempo para hacerle una pregunta, de pronto cuando ya listo, que el taller sea para entregar el día anterior y que me vengan eso. Pero no, de aquí en adelante, muchachos, siéntanse con toda confianza. Estoy esperando el pantallazo para poder hablar con ustedes ya. Y Yo le hablar estoy tomando las fotos para ya mandárselo. ya. Y este Yo niño... también ya le estoy tomando la foto, profe. Listo. Y ahora sí, el que se quedó sin se quedó, se quedó. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de los, voy a hablar, me voy a adelantar para pues, dándole tiempo pues a esto para que corramos, muchachos, porque es que el tiempo es cortico. Entonces, como el tiempo es cortico, entonces vamos a hablar de los... ¿Parcial? Señora. ¿Cuánto dura el parcial? El parcial dura tu tiempo, el que te vayas el que tómate tu tiempo, porque yo creo que no alcanzamos a hacerlo. Lo voy a hacer, lo voy a dejar subido en la plataforma. Bueno, entonces vamos a hablar de los documentos de transporte mientras me pasan esto, porque la verdad no he recibido ninguno. Aquí tengo Ya, profe, yo ya se lo mandé. Pero me lo mandaste aparte. Sí, al WhatsApp. 16. Interno, profe. Listo. Sí, señor, soy yo. El de Joan, el de Sebastián, listo. Vamos a hablar de los documentos de transporte. Los documentos de transporte son los que elaboran los transportistas o los agentes de carga internacional. Ninguna entidad puede hacer un documento de transporte. Profe, perdón, ahí lo acabo de enviar al correo suyo. Bueno. ¿Al correo o al email? ¿Al correo o al WhatsApp? Al correo. No, querido, yo te dije que me lo pasaras por WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, pues pero yo lo agrego a usted, profe, para no mandarlo al grupo, o lo mando a ese grupo. Mándelo a ese grupo igual. Ya por eso le digo yo, ya no, ya el que no lo mandó ya sí quedó, pues, ya no se puede hacer nada porque todos sabían que eso valía el 20%. Listo, profe. Bueno. Listo. Colócale ahí, Sebastián, para yo saber. Listo, entonces volvamos. No, es Jorge. Es Jorge. Ah, bueno, es que Sebastián. Listo. Bueno, entonces la declaración de importación, ya les vuelvo a decir entonces, la declaración de importación, el tipo de declaración de importación. En importaciones son cinco tipos. Está el inicial. El inicial, si quieres, vayan tomando nota. Porque pues, cierto, se los explico más o menos y desmenuzadito. El inicial quiere decir que la mercancía llegó al puerto, al aeropuerto, y yo después de que ya llegó, presento la declaración de importación. Ojo que cuando hablamos de que presento declaración de importación es porque estoy nacionalizando. Entonces, ay, ¿cuándo presento la declaración de importación? Van también los otros documentos requeridos, que es la factura, listo, lista de empaque, vistos buenos, listo. Todos los documentos. Pero uno dice, voy a presentar declaración de importaciones porque está nacionalizando. Entonces, usted nacionaliza cuando ya llegue la mercancía al puerto o al aeropuerto o ¿cierto? Ya después de que llegó. Esa es la declaración inicial. Ahora, la declaración anticipada es la que se presenta antes de que llegue la mercancía a territorio aduanero nacional. Me explico. Mercancía programada para llegar el 30 de mayo. Entonces, el 30 de mayo, yo digo, Dios mío, yo estoy de mucho afán, entonces necesito presentar anticipada. ¿Qué hago? La norma me dice, puede presentar anticipada la declaración. O sea, entonces ya el agente de aduanas o el importador directamente, entonces hace la declaración en el sistema, ¿cierto? Ojo que eso tiene unos tiempos. No puede ser inferior a 5 días antes de la llegada de la mercancía al puerto, al aeropuerto. Bueno, ustedes ya saben que es territorio aduanero nacional, puerto, aeropuerto o terminal terrestre internacional. Entonces, 5 días, no puede ser inferior a 5 días antes de la llegada de la mercancía
al territorio aduanero nacional y no puede ser superior a 15 días antes de la llegada al territorio aduanero nacional. Entonces, para poner el ejemplo, la carga llega el 30 de mayo o la carga está programada para llegar el 30 de mayo, entonces tengo o hasta el 25 tengo desde el 15 de mayo hasta el 25, ese lapso de esos 10 días para presentar la declaración anticipada. Listo. La norma me permite a mí presentar la declaración anticipada con fotocopia de los documentos, pero eso sí, cuando ya llega la mercancía al territorio aduanero nacional, entonces tengo que tener los documentos originales listos. ¿Listo? Si no tengo los documentos originales listos, entonces me puedo hacer acreedor a un pago con una sanción, con una multa. Listo. Bueno, esto también, o sea, ¿dónde se da mucho esto, muchachos? En la parte, digamos que aérea. En la parte aérea se da esto también cuando hablamos de descargue directo. Entonces dicen, no, yo necesito presentar declaración anticipada. Recuerden que las mercancías que llegan a los aeropuertos en términos normales bajan la carga, la trasladan a una bodega, lo que yo ya les he explicado, del aeropuerto a la bodega de la aerolínea, y después trasladan esa mercancía de esa bodega a una zona aduanera. Entonces sale del aeropuerto. Aquí en Pereira no hay ningún problema porque no hay sino una bodega, una zona aduanera y pues las distancias son muy corticas. Pero por ejemplo en Bogotá, que las distancias son tan largas y a veces ese traslado de esa bodega del aeropuerto a zona aduanera puede durar hasta 1 o 2 días. Entonces esperemos, listo. Entonces, en estas situaciones se presenta una declaración anticipada, ¿cierto? Cuando estamos hablando de descargue directo. Hay muchos casos, pero entonces dejemos esta por ahí porque me interesa es que me entiendan pues como el tejemaneje de esto. Bueno. Profe, perdón, ¿cuánto es el plazo? No puede ser inferior a 5 días antes de la llegada de la mercancía, o sea, pues del medio de transporte al territorio aduanero nacional, ni puede ser superior a 15 días antes. O sea, el ejemplo, ni 15 días superior antes de la llegada de la mercancía, ni 5 días inferior. O sea, les puse el ejemplo del 30 de mayo. Entonces, no puede ser inferior a 5 días. O sea, que ya va, o sea, faltan 5 días para que llegue y dejo pasar hasta el día de mañana, no lo puedo hacer. O sí lo puedo hacer, pero ojo, me dan una multa porque me estoy pasando de los tiempos. ¿Cierto? No lo debo hacer porque ya está establecido que está dentro de esos 10 días. ¿Listo? La multa, profe. Gracias, profe. Espere que veamos en el régimen en régimen sancionatorio, que eso para allá vamos, listo. Que ahí le va a dar las multas, que son unas multas que se dan en VT, ¿cierto? La mayoría de los casos se dan en VT, listo. Entonces, esperemos que ya cuando lleguemos a régimen sancionatorio. Bueno, listo. Ya quedó la declaración anticipada. Ahora sí, declaración de corrección. Cuando el sistema, listo, estoy digitando pues toda la información que me está pidiendo este formulario. Listo, ya terminé, le di clic y me puede decir aceptación de la declaración, o sea que todo está bien. Pero me puede decir, no se le puede aceptar la declaración porque está diciendo que la subpartida arancelaria, por decir algo, está escribiendo la subpartida arancelaria de llantas cuando usted lo que está es declarando peras al vacío. Entonces, corrija. Entonces, me puede dar en corrección, me puede dar no me da, pues, o sea, en las correcciones no me da lugar a sanción. Pero sí me dan 5 días para que corrija. Si dejo pasar esos 5 días, entonces ahí sí me da una sanción. Esa es la declaración de corrección. Ahora, la declaración de legalización. La de legalización sí es cuando yo cometo una infracción que me da lugar ¿a qué? A una sanción. Listo.
me pasé de lista y estoy colocando una subpartida arancelaria que paga el 5%, cuando en realidad el producto que estoy trayendo está pagando el 20%. Listo, pues como paga el 20%. Profe, una pregunta. Señora. ¿El formulario, dependiendo, es el mismo para todo o dependiendo lo que usted vaya a importar es un formulario distinto? No, mi niña, vea, todo es el mismo para todo, es el mismo para todo. Voy a traer llantas, voy a traer repuestos, voy a traer sombrillas, voy a traer mesas, voy a traer puertas, voy a traer comida, es el mismo formulario. Es el mismo 500, sí. Sí, señor, hasta ahora, pues, o sea, llevamos varios años. Ustedes saben que cada rato van cambiando, yo no sé por qué este no lo han cambiado. Este ha vivido varios cambios del decreto, varias renovaciones del decreto. Bueno, del estatuto aduanero. Recuerden que este estatuto aduanero, esta regulación, esta legislación que estamos viendo, muchachos, está cimentado en el decreto 444 del 67, del año 67, y ha venido siendo pues modificado, pues ha sufrido muchas reformas. Listo. Entonces quedamos claros en que la declaración de legalización es cuando se comete una infracción que da lugar a una multa. Listo. La declaración de modificación, entonces ahí sí tiene que ver con aquellas importaciones temporales, ¿sí o no? Declaración de modificación. Traje una mercancía temporal porque la tengo que despachar, pero resulta que decidí quedarme con esa mercancía. Entonces la estoy importando, voy a la DIAN y la DIAN me dice, bien, pues no hay ningún problema, presente una nueva declaración y pague los impuestos a lo que tiene lugar, ¿cierto? Eso ya sería una declaración de modificación. ¿Sí queda claro? Ese es uno de los ejemplos. No los quiero pues como, pues o sea, abrumar con todo, pero sí necesito que tengan más o menos el dominio de esto. Listo. O al menos que entiendan de qué es esa casilla. Bueno. Profe, ¿me explica de nuevo esa, por favor? O sea, profe, esa es cuando lo que usted nos explicaba que es que lo importan temporalmente para algo, para alguna modificación o para algún... Bueno, volvemos al tema. Importamos temporalmente una máquina que le vamos a cambiar el motor y resulta que yo decidí quedarme, la vi tan buena que le dije al señor, véndamela, listo. Una de esos, pues un ejemplo más o menos así. Entonces el señor me la vendió. Voy a la DIAN y le digo, DIAN, vea, lo que pasa es que yo traje esto temporalmente, pero la verdad, yo decidí comprarle esta máquina al señor. Entonces recuerden, ¿se acuerdan en modalidad de importación? Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presentar una nueva declaración. Ya la DIAN me dio permiso, la autorización para quedarme con esa máquina. Entonces, ya la dejo como importación ordinaria. Como la dejo como importación ordinaria, listo, no importa. Ya aquí pago los impuestos, pero el tipo de declaración es una declaración de modificación, porque yo ya no la ya no va a quedar como importación temporal, sino que va a quedar como importación ordinaria, la estoy comprando. ¿Sí queda claro? Pero yo miro a ver quién está. Entonces, cuando yo permito, o sea, cuando yo voy a comprar una mercancía que yo la traje temporalmente, es porque tengo que presentar una nueva declaración. Ahora, el tipo de declaración es modificación, porque ¿cómo entró inicialmente? Como importación temporal. Ahora, la voy a dejar aquí, definitiva no, porque definitiva es para exportaciones, pero sí, puede ser definitiva, pero la importación se llama ordinaria. Entonces, como la voy a ingresar, entonces ya me queda como importación ordinaria y el tipo de declaración es modificación, porque yo ya traje la máquina. ¿Te queda claro, Lorna? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué más tiene que tener la declaración de importación? El tipo de declaración, los nombres y los datos del exportador, la subpartida arancelaria y la tasa de cambio. Tomen apunte de esta partecita, eso está en el decreto, pero como es tan extenso, yo les colaboro con eso. Pues ya los que hicieron el taller se estuvieron pues indagando más sobre el decreto. Entonces vean, la tasa de cambio
digamos que todos sabemos que hay una tasa de cambio representativa que cambia todos los días. Por ejemplo, hoy miramos que el dólar está a 3.900, no sé qué, algo así, se me olvidó, se me pasó. Listo. Esa tasa cambia todos los días. Ahora, para yo nacionalizar, muchachos, yo tengo que nacionalizar con una tasa que saca el Banco de la República para nacionalizar. Esa tasa de cambio varía cada último día hábil de cada semana. Por ejemplo, los viernes. Este viernes va a cambiar el tipo de cambio y tiene vigencia hasta el jueves de la semana entrante. Si el viernes fuera día de fiesta, entonces cambiaría el jueves. Con esa tasa de cambio es que se nacionaliza, muchachos. Listo. Entonces, por eso es que es bueno que tengan cuidado sobre esto. Vuelvo y les digo, les saco, digamos que los datos más relevantes de la declaración de importación, porque no podemos hablar de toda la declaración, nos llevaríamos muchas clases en esto, pero sí que ustedes sepan de dónde salen, digamos, los datos más relevantes. Ustedes que trabajan con contabilidad ya van a saber cuál es esa tasa de cambio que funciona para las declaraciones de importación. Listo, en el momento de hacer una nacionalización. Valores FOB. ¿Recuerdan ahora 8 días que yo les dije que era un valor FOB? O hace 15 días, que el valor FOB es el valor de la mercancía puesta sobre el medio de transporte en el lugar de origen. Entonces, va el precio de la mercancía, va el transporte y el seguro de la mercancía desde las instalaciones del importador hasta el puerto, al aeropuerto, los gastos de aduana para la exportación, todas esas cosas hacen parte del FOB, hasta todo eso, todos esos eventos valen plata, hasta esa sumatoria hasta que llegue al medio de transporte, al avión, al barco o al camión. Bueno, valores flete internacional, pues el flete internacional es el que va desde un puerto, aeropuerto o un terminal terrestre internacional de origen hasta un puerto, aeropuerto o un terminal terrestre internacional en destino. Ese es el flete internacional. Se llama flete internacional porque atraviesa fronteras, ¿cierto? Tiene muchas razones, pero le doy una razón de eso. Lo mismo, el seguro internacional cubre el seguro de la mercancía desde el puerto, aeropuerto o terminal terrestre internacional en país de origen hasta el puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional en país destino. Eso es el seguro internacional. Valores que constituyen otros gastos y los ajustes. Entonces, miren, muchachos, les voy a mostrar en esta declaración a ponerlo más. ¿Qué les dije ahora? ¿Qué les acabo de decir ahorita? Ah, bueno, y debe tener también el número de la factura, claro, muchachos, porque acuérdense que es que nosotros los colombianos tenemos fama de ser muy torciditos. Bueno, aquí está pues la casilla, la subpartida arancelaria. El valor FOB, el que les acabé de decir. El valor del flete, aquí no lo dice internacional, pero es el internacional. El valor del seguro también el internacional. Entonces, ¿qué debe contener? Debe contener también, o sea, contiene esta declaración, los valor de otros gastos. Entonces, si quieren, tomen apuntes. Ese valor de otros gastos hacen parte del, digamos que del valor FOB, pongámoslo así. No, y también de los fletes. Digamos, espérenme un momentico, yo se las desgloso. Cuando estamos hablando de valor CIF, que yo les mostré, les hice la formulita que para calcular los aranceles, que era el valor del FOB más el valor del flete más el seguro, listo. Digamos que todo eso es el recorrido de la mercancía desde que sale de la puerta del exportador hasta que llegue a un terminal en Colombia, ¿cierto? Pongámoslo así, a un puerto, a un aeropuerto o a un terminal terrestre internacional. Todo eso van siendo valores, el valor de la mercancía y todos esos recorridos. ¿Qué puede suceder aquí? Que el proveedor nos mandó y nos está facturando todo eso. Pero el proveedor
se le dio por facturar, porque a veces sucede, porque hay proveedores muy loquitos y muy desorganizaditos, se le dio por facturar el valor de la mercancía, digamos que el valor de la mercancía, y luego le dio por facturar la aduana de exportación en origen. Vamos a suponer que fue en Estados Unidos. Entonces la carga salió desde un lugar de Miami, que entonces se le dio por mandar la carga al puerto de Miami y listo. Y ahí le sumó lo que fue el gasto de la aduana de exportación. Eso hace parte del valor FOB, ¿cierto? Entonces, digamos, valores que se ocasionen en el país de origen, pero que aparecen en la factura comercial. Por ejemplo, el señor está diciendo valor FOB 100.000, flete 2.500, seguro 1.000. Ahí no hay ningún problema, usted coloca los 100.000, el flete 2.500 y el seguro 1.000, ¿cierto? Pero resulta que este señor colocó la factura y dijo valor mercancía, transporte desde las instalaciones del proveedor hasta Miami. Lo sacó otro valor ahí. Cuando está ese valor adicional, hace parte también de otros gastos. Entonces, los otros gastos, si quieren, tomen apuntes. Son gastos generados. Bueno, si quieren, apunten ahí, más o menos, ¿qué puede ser ahí? Nombres de otros gastos que van en la casilla de otros gastos. Pueden ser paletizaje, empaque, transporte interno en el país de origen. O sea, pues lo que yo les dije, seguro interno en el país de origen. Puede ser gastos de despacho de aduana para la exportación. Ah, listo. Entonces, aparece eso desglosado en la factura, entonces coja el valor de la mercancía, lo deja en el valor FOB y los otros gastos los pone aquí. Bueno, apunten también todo lo que va en valor de otros gastos hace parte de la base para calcular el arancel. O sea, que se suman al FOB o se suman al flete. A ver, muchachos. ¿Ustedes recuerdan dónde les puse la formulita? ¿Del FOB? ¿No fue en el WhatsApp, profe? Sí, una foto. Flete internacional más seguro internacional. Con eso saca el valor. Lo que pasa es que como está tan feita la letra y todo, entonces les dije, muchachos, en otro WhatsApp, les dije, muchachos, vean, ahí les dejé la presentación, pero entonces ahí está pues ya la formulita, les dejé pues la... Vamos a ver. Véala acá. Les dije, vean. Entonces, si aquí este señor se libera, bueno, vamos a suponer que está la factura, ¿cierto? A este señor se le dio por colocar aquí valor mercancía. Y aquí se le dio por colocar valor empaque. Y aquí se le dio por colocar transporte desde transporte hasta el puerto de Miami. Listo. Todos estos valores cuestan
Todos esos valores, vamos a decir que el valor de la mercancía son 100.700, ¿cierto? Hay que colocar estos dos valores en la casilla de otros gastos, ¿cierto? Se coloca. Y mire que hacen parte de la base para calcular el arancel. A eso es a lo que me refiero. Yo no puedo excluir esa parte y dejar la parte para no pagar impuestos. Paga impuestos. Mejor dicho, en palabras cristianas, paga impuestos, paga arancel. Hacen parte de la base para calcular el arancel. Listo. Todo lo que se genera, digamos que en país de origen y parte del flete. O sea, en el flete no me voy a extender mucho. En el flete, por ejemplo, una factura de fletes me puede llegar, por ejemplo, aquí que dice 10.000, flete 9.000 y 1.000 son de, no, 9.500 y 500 son de THC en puerto, de corte de BL, diligenciamiento de BL. Eso también hace parte de la base, o sea, todo eso entra para calcular el arancel. Listo, a eso es a lo que me refiero. Bueno, no guardar porque ahí les quedó ya listo. ¿Qué más tiene acá? Valor de ajustes. Si quieren, apunten entonces. En casilla de ajustes van los valores que no hacen parte de la base para calcular el arancel. O sea, esos no pagan impuestos. Esos ajustes no pagan impuestos, o sea, en palabras cristianas. El ajuste puede ser, entonces, pueden ser gastos ocasionados en el país de destino. ¿Por qué? Porque es que dice que el valor CIF es el valor para calcular, la base para calcular el arancel. Entonces, si es la base para calcular el arancel, todos los gastos que se generen después de que la mercancía llegue, inclusive llegó al puerto, al muelle, listo, llegó al aeropuerto ahí en plataforma, descargaron, listo, ahí, hasta ahí, digamos que es un valor CIF. Después de lo que se ocasione de ahí para acá, que para el transporte de las instalaciones del importador, que los gastos de nacionalización, eso no cuentan, o sea, eso entra como ajustes, o sea, no hace parte de la base para calcular el arancel. Listo, no paga impuestos, pónganle ahí si quieren no paga impuestos. Entonces, ejemplos de gastos de ajustes. Gastos de nacionalización. Gastos portuarios o aeroportuarios. Transporte y seguro interno, o sea, dentro del país, en el país de destino o en el país del importador. Catálogos, manuales, asistencia técnica, viáticos de pronto de un ingeniero, trajimos una máquina y listo. Ellos van a cobrar $3.000 porque el señor se va a venir para acá, el ingeniero, va a instalar o va a dar una capacitación, entonces hay que pagar el hotel, ¿cierto? Comida, transporte. Gastos de asistencia técnica. ¿Listo? Entre otros. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, palabras más, palabras menos, esas dos casillas. Esto es algo que es como un poquito complejo, por eso es que hay que explicarlo pues como detenidamente. Si alguien después de que escuche esta clase o en fin, vuelve y queda con la duda, entonces me pregunta. Ahora sí, me dice la sumatoria de fletes, seguros y otros gastos. ¿Sí ve? Mire, esta casilla de otros gastos va dentro de esta sumatoria. ¿Para qué? Para pagar, porque hace parte de la base para pagar el arancel. Ahora sí, esto se constituye, bueno, vuelvo y le digo, estos gastos y estos ajustes es solo si están desglosados en la factura comercial. Si no están desglosados en la factura comercial, no se llenan esas casillas, listo. Si no aparecen, si no están reflejados, listo. El valor en la aduana constituye la sumatoria de fletes, seguros y otros gastos. El valor
Mejor dicho, el valor de otros gastos hace parte del valor CIF. Listo. Esta sumatoria hace parte del valor en aduana, que el valor en aduana en este caso es el valor CIF. Digamos que en el mundo hay 4 formas de calcular el valor en aduana. Aquí en Colombia el que más se utiliza es este, ¿cierto? Utilizamos el valor CIF. ¿Para qué? Para calcular el arancel. ¿Qué es un valor en aduanas? La base para calcular el arancel. Eso es. Listo. Entonces, ahora sí. Ve, me salí de las diapositivas. Listo. ¿Qué más tiene que tener? La liquidación de los fletes. Listo. ¿Cuánto es el porcentaje? Bueno, el que me sé de memoria. La llanta, paga 10%. Estamos trayendo llantas. Arancel, 10%. Traje $100.000, me vale $100.000 el CIF. Recuerden que es sobre el CIF que me van a cobrar el arancel. Listo. Entonces vamos a suponer que son $100.000 CIF, ¿cierto? Valor mercancía, valor del flete internacional y valor del seguro internacional. 10%. Ah, listo. Entonces son $10.000. Listo. La base, 10.000. Total liquidado a pesos. ¿A cuál tasa de cambio? A la que si estamos nacionalizando hoy, a la tasa de cambio del viernes pasado. Recuerden que esta tasa de cambio cambia el viernes. O sea, tengo vigencia hasta el jueves. Listo. El IVA. Entonces, si quieren, apunten. El IVA se obtiene de la sumatoria del CIF más el valor del arancel. Sí, más el valor del arancel. Mire, aquí tenemos el arancel, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos un arancel del 10%. ¿Cuánto es? 10.500, ¿cierto? 10.100, perdón. Listo. Sumo todo esto. ¿Y esto me da cuánto? 120, muchachos, 121.000. 121.100. 121.100. Listo. Ahora, entonces, esta es la base. Ojo, si quieren apunten ahí, base para calcular, base para IVA. Esta es la base para calcular el IVA. Listo. O sea que sobre 121 voy a pagar. Bueno, ustedes saben que la mayoría pagan el 19%. Hay otros que pagan el 10% y otros que están exentos, que es donde nos tenemos que meter en el arancel de aduanas que yo les mostré a ustedes. Está en el decreto, profe, ¿en dónde? Está en el decreto. Vea. ¿Cuánto te paga de IVA? ¿Cuánto paga de arancel? Eso está, pero en el arancel de aduanas. Ahora, esta fórmula sí está explicada, pero ya en palabras en el decreto. Entonces yo la estoy explicando cómo funciona pues en la práctica. Entonces arancel IVA 19%. Ahí sí, alguien que me haga la operación matemática, miremosla acá. Me da 23.009. 40.299. Ah, no, perdón, profe, perdón. Listo, me da 23.009, miren a ver. Sí, profe. Sí, profe. Esto lo tengo que pagar. Bueno, entonces son 10.100 para arancel y 23.000 para el IVA. Listo. Vale, de aquí, otra vez. Esto ya ya, o tómenle foto ahí. Listo. Bueno, ya lo voy a cerrar. No guardar porque esto ya es los archivos. Listo. Entonces, miren, muchachos, ¿qué hay aquí? La liquidación de los impuestos.
Hay varios aranceles que se llaman de salvaguardia, compensatorio, antidumping, ¿cierto? ¿Sí? Estos aranceles se utilizan para proteger la producción nacional. Entonces, me explico. Por ejemplo, los compensatorios, cuando de un país donde estamos importando, los presidentes dan subsidios, lo que se llaman subvenciones a esos productores a los fabricantes de los productos que estamos importando. Entonces entran demasiado económicos acá. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Voy a poner un derecho compensatorio, un arancel compensatorio. Es que nos dimos cuenta que en Argentina están mandando productos que están vendiendo a un precio inferior, inclusive aquí nos están importando a un precio inferior a como lo venden ellos allá en Argentina. Pues eso es ilógico, pero lo hacen. Entonces, el gobierno dice, voy a poner un arancel antidumping. Aquí está también para calcular la sanción cuando yo la embarro, cuando yo voy a hacer, ¿qué? Declaración de legalización, ¿sí? Que tiene aquí relación con lo que estamos diciendo. Y el rescate es cuando yo también le dejo vencer los términos. Es que le dejé vencer los términos. Me tocó pagar un rescate por eso. Eso no es más que una multa, listo. Tiene que tener también la descripción de las mercancías, ¿cierto? La descripción de las mercancías de acuerdo a lo que diga la subpartida arancelaria. Por ejemplo, yo estoy trayendo textiles, entonces los textiles me van a decir qué información tengo que tener ahí, grado de elaboración, por ejemplo, crudo, blanqueado, peso por gramaje, cuánto pesa por metro cuadrado, no sé, composición, espantes, 30%, 70% algodón. Y tiene que tener también el recibo de pago. Bueno, entonces esto da, cuando yo, por favor, cierren el micrófono, mis muchachos. Gracias. Número de aceptación de la declaración, eso es cuando yo ya digito la declaración, entonces que todo está bien, entonces me dice aceptada, entonces me da número de declaración. La imprimo, me voy para el banco y pago los impuestos a lo que yo tengo lugar, pago los impuestos y ya después me devuelvo, me meto al sistema, vuelvo y busco esta declaración, pongo el número del adhesivo, mire que dice número de adhesivo, pongo el número del adhesivo del banco y ahí sí ya me da levante si es automático, si es físico o si es documental. ¿Hasta aquí queda claro, mis muchachos? ¿Alguien tiene dudas? Porque voy a cambiar ya de documento. Profe, pero entonces, dada la pregunta de la 2 del taller, ¿cuál es el valor en aduanas para calcular los impuestos de IVA y arancel y de valor en la declaración de importación? Entonces, primero es necesario conocer, identificar el origen de la mercancía y clasificarlo según la nomenclatura. No. O la partida arancelaria. No. El valor en aduana no es más que la sumatoria del valor FOB. Pasó un avión por acá, muchachos, qué pena. Y no vivo cerca del aeropuerto. Bueno, el valor en aduanas es un valor FOB, ¿cierto? Más el valor del flete, más el valor del seguro, y digamos que si se presentan, más el valor de los gastos. Eso es el valor en aduana. Entonces, la respuesta, digamos, ustedes que no conocían estos otros, así el concepto de qué se hace con nuestros otros gastos, el valor en aduana es el valor FOB más el valor del flete, más el valor del seguro internacionales. ¿Sí queda claro? Sí, profe. La chica que me preguntó, yo creo que fue Marta o Fabiola. Yo, profe, ya me quedó clara, porque era que como decía, ¿cuál es el valor en aduanas? ¿Cuál es el valor en como tal era un valor, y es la sumatoria de todos, ya lo entendí. Sí, bueno. Vea, el cuento del programa, esto es cuando estamos hablando del famoso Plan Vallejo, muchachos. ¿Listo? El Plan Vallejo todo está cimentado. Espere que ahorita en exportaciones lo vamos a ver más fácil. ¿Puedo pasar a la declaración de exportación? ¿Alguien más tiene dudas? Profe, y la tercera si es de un mes para movilizar su mercancía, ¿qué cuánto tiempo tiene? Entonces, si es un mes. Un mes. ¿Un mes para qué?
Para la... mercancía. Oh, después de la... No, dice, ¿cuánto tiempo tiene vigencia el del exportador embarque. para despachar o exportar la mercancía después de que el sistema informático de la DIAN arroja la autorización de embarque? Es un mes. es un mes, sí señora, es un mes. Vamos ya pues por exportaciones, listo, porque eso es ya exportaciones. ¿Puedo pasar ya, muchachos? Ay, vean, muchachos, una cosita aquí, vean, para que aprenda. Es que esto hay tanto para hablar que uno se encarniza con esto, se encarreta, vean. Por ejemplo, número de cuotas o meses. Cuando yo traigo una maquinaria de esas que son súper costosas, entonces la norma a mí me dice que yo los impuestos los puedo pagar en 10 cuotas. Entonces, por eso este número de cuotas o meses es digamos, las cuotas que yo estoy pagando los impuestos. Entonces, pues, digamos que eso se da cuando se trae maquinaria muy costosa. Entonces, difieren los impuestos de IVA y de arancel, los difieren a 10 cuotas. Hasta 10 cuotas lo difieren. Bueno. Eso es lo máximo. Ya. Sí, solo más. 5 años, imagínense. 10 cuotas semestralmente. Ah, ya. Bueno, Será mes a mes. si quiere, no. Si quiere lo dejamos a 20, ok, no mentiras, muchachos. Bueno, entonces vamos a hablar de la guía para la exportación. Bueno, en la declaración de exportación, lo mismo. Bueno, entonces aquí ya hicimos lo de exportaciones. ¿Qué nos quedó faltando aquí? Número de aceptación, número de levante. Bueno, el documento, se me olvidó el titulito, me disculpan. Es el documento que se debe elaborar al momento de realizar la aduana de exportación de una mercancía que se va a despachar a través del formulario 600. Y debe contener los siguientes datos, lo mismo que en importaciones, nombre y datos del exportador, el declarante, puede ser, perdón, aquí me equivoqué, es el exportador, démoslo aquí y ya, y listo. Oh, he podido. Listo. Y grabemos. Entonces, muchachos, el declarante es lo mismo. Puede ser el exportador directamente o la gente de aduanas. Si yo voy a ser el exportador y voy a ser el declarante, entonces, sencilla y llanamente, lo que yo estoy haciendo aquí es utilizando un agente de aduanas y decirle a agente de aduanas, vea, tenga, le doy mis documentos, la factura, el certificado de origen, todo. O a veces la aduana, yo le puedo decir a la agente de aduanas, venga, elabóreme usted el certificado de origen y tramíteme usted los vistos buenos. Bueno, listo. Eso o lo hace él o lo hago yo, pero en todo caso, cuando el agente de aduanas vaya a hacer la declaración de exportación, debe tener todos los documentos, ¿cierto? Ideal, ¿cierto? Porque a veces somos un poquitico desorganizados y yo le puedo decir, no, es que aquí está, es que el certificado de origen lo estoy diligenciando y me lo entregan, vean, no, me lo entregan pasado mañana, o el visto bueno, o yo lo saco mañana, bueno, en fin. Entonces, hay que ser muy organizados en esto. ¿Qué tiene que tener esto también? Lo mismo, pero aquí difiere. Ya no es tan complicado como es el de importaciones, ¿cierto? Nombre y datos del importador, tipo de declaración. Aquí sí no aparece, muchachos. Aquí no aparece la inicial. Aquí no aparece la inicial. Aquí aparece. Ve, aquí no aparece la anticipada. Aquí aparece la inicial. O sea que yo no puedo hacer una declaración anticipada. La inicial, la de corrección, ¿cierto? Que yo la estoy haciendo aquí, entonces usted está declarando bolsos y realmente esa es la subpartida para los zapatos. Listo. Entonces, corrección. Y legalización y modificación, ¿cierto? Ya ustedes saben que modificación es cuando yo cambio los términos, que yo voy a exportar temporalmente, modificación cuando exporta temporalmente. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, dejé la mercancía porque yo la mandé temporalmente, pero alguien me la compró, o mandé 200 camisas a ver si se venden, las mandé temporal para reimportación en el mismo estado. Resulta que por allá las vendí. Entonces, una nueva declaración de exportación como exportación definitiva. Ahí sí, el tipo de declaración es modificación.
Listo. Tiene que tener su partida arancelaria, valores FOB de la mercancía, los valores del flete internacional, si están relacionados, vea en la otra, en la de importaciones, así no estén relacionados, hay que declarar esos fletes. Entonces, supongamos que en la de importaciones me entregaron la mercancía sobre el barco, ¿cierto? Valor FOB, o me la entregaron en el avión. Listo. Todo lo que vale esa mercancía puesta ahí en el avión. Valor FOB. Yo solamente contraté con ese señor hasta ahí, ¿cierto? Ese señor me facturó solamente el valor de la mercancía. Ahora, tuve que contratar un transportista y tuve que contratar un señor del seguro, ¿cierto? Para que me asegurara la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino. Eso lo hice yo aparte. En importaciones tengo que relacionar el flete y el seguro internacional. ¿Por qué? Porque hay que pagar impuestos sobre eso. Aquí en la declaración de importación no es necesario. Si yo solamente vendí al señor puesto en el barco o vendí un FCA por allá puesto allá en el aeropuerto, en fin, y listo, hice el agenciamiento de aduanas. Yo vendí ahí, entonces le dije FCA, listo. De ahí en adelante el señor se hizo cargo del resto. El señor en el exterior tuvo que contratar un transporte de esa mercancía y tuvo que contratar un seguro. Yo solamente le facturé el valor hasta donde le entregué aquí en Colombia. En ese caso, no va a aparecer valores de flete internacional ni de seguro internacional. Pero fue que yo al señor le vendí CIF, por decirlo así. Yo como exportador, contraté el transporte desde aquí de Colombia hasta el país de destino. Y el transporte y el seguro desde aquí, desde Colombia, de la mercancía hasta el país de destino. Entonces, eso sí lo estoy reflejando en la factura comercial. Esos valores sí tienen que ir en los valores del flete, por eso dice, si están relacionados en la factura comercial. Si no están relacionados, o sea, solamente como está mi factura. Listo. Valores de otros gastos, valores que constituyen otros gastos. Mire, en la declaración de importación está desglosado lo que es ajustes y otros gastos. En la declaración de exportación no están desglosados. Están todos los gastos, siempre y cuando estén relacionados en la factura comercial, están todos unidos. O sea que, vámonos para acá otra vez. Listo. Valor del exportador, el declarante, recuerden que vulgarmente hablado es el que le pone el pecho a la aduana sobre esa exportación, sobre ese despacho de aduana para la exportación. Es quien firma, es quien responde si hay alguna multa, si hay algo chueco, por decirlo así, quien responde es él. Listo. Obviamente que si el exportador se la pasa de listo y manda mercancía ilícita y no le está diciendo a entonces empiezan a hacer las investigaciones. Pero ¿a quién le caen primero? Al declarante. Listo. Y después empiezan a hacer todas las investigaciones. Por eso que la gente de carga, la gente de aduana, tiene que medirse mucho con quién va a trabajar. ¿Se acuerdan ahora 8 días que les dije que la creación de empresa no era obligatorio, pero que estas empresas sí requieren, o sea, sí, como política de ellos, no trabajan con personas naturales? Y cuando alguien va a trabajar con ellos, le piden la circular 170, si no estoy mal, que es donde la que ellos tienen que pasar, o sea, los importadores y los exportadores tienen que pasar una información hasta estados financieros, balances y todo, y ya empiezan a investigarlos, a ver si es una empresa limpia, pues como para trabajar con ellos. Bueno, vimos... Como una hoja de vida, profe. Pues digamos que no tanto una hoja de vida, pero sí le pueden decir, vea, por favor, mándeme la fotocopia del representante legal, mándeme sus estados financieros, sus balances, su cámara de comercio, entonces sobre eso empiezan a hacer todas las investigaciones, a ver si la empresa es cierto. En una de las empresas que yo trabajé, no les puedo decir, saben que por aquí no se puede decir,
¿cierto? Entonces pasaba algo. Llegaban, pues, o sea, eso también va con un señor. Generalmente las empresas multinacionales tienen una persona retirada del ejército. Ustedes saben que esos militares son muy cierto, pues ya son psicólogos, mejor dicho, saben quién y quién no es. Y también hacen pues todas las debidas revisiones. Entonces, cuando ya la empresa no cumplía, pues, digamos, los estándares de seguridad y pues la verdad era como objeto de desconfianza, entonces le decían a la persona, no, no se puede trabajar con esa persona. Entonces, tenían un término pues muy jocoso, que parezca un accidente, ¿cierto? Que parezca un accidente era tener uno pues como mucha diplomacia para decirles que no se podía trabajar con ellos, que por políticas, pues en fin, la verdad había que utilizar mucha diplomacia. Eso no me tocó a mí. Yo estuve en Bogotá y entonces me contaban pues cómo lo hacía. Listo. Bueno, la otra es el tipo de declaración, listo. Vea, por aquí hago una cosa así de adhesivo, declaración de importación anterior. Vea, cuando hay una modificación, ¿cierto? Listo, que es que yo la exporté y entonces temporalmente, pero yo quiero venderla, listo. Entonces, mire el adhesivo de la declaración anterior por la que exportó temporalmente, listo. O la otra, yo exporté temporalmente y estoy trayendo, importé temporalmente y estoy despachando ya nuevamente. Entonces, el adhesivo de la declaración de importación anterior, como lo está diciendo en este caso. Bueno, y declaración anterior es para lo que yo les digo. Declaración de exportación anterior es decido que yo vendo y entonces, como decido que yo vendo, entonces saqué eso temporalmente y vendí. Entonces, este es el número de la declaración de exportación anterior. Y esta cuando exporto temporalmente y traigo de nuevo. O cuando exporto temporalmente y traigo de nuevo, sí. Perdón, cuando importo temporalmente y saco de nuevo. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, la otra es el tipo de declaración que ya les dije a ustedes. ¿Qué más se ve aquí? Vean, números de programas, sistemas especiales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Plan Vallejo, que le mandan las piezas, se transforman, listo? Toda empresa que va a trabajar con Plan Vallejo tiene que ir a la aduana y la aduana le da un código, ¿cierto? Un número de programa. Véalo aquí. Listo. Su partida arancelaria, descripción de la mercancía y ojo aquí. Están aquí pues los valores. Digamos que cada formulario está diseñado solamente para una subpartida, lo mismo que el de importaciones. Si yo tengo varias subpartidas, entonces tengo que hacer una declaración por cada subpartida. Ejemplo, estoy trayendo peras es 080830 me parece, ¿cierto? 080830. Pero también estoy exportando peras y estoy exportando, pues un ejemplo muy ilógico, y estoy exportando llantas. Pues una declaración para las peras y otra declaración para las llantas, porque aquí no da espacio, sino para una subpartida arancelaria. Listo. ¿Cuál es? Entonces, aquí está el valor FOB, que ustedes ya lo saben. El valor agregado nacional. Ojo, esto es cuando yo estoy trayendo importación temporal para perfeccionamiento activo. Puede ser que yo traiga un repuesto, un rodillo para recubrir. El valor agregado es la mano de obra del recubrimiento del rodillo, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso? Listo. Puedo estar trayendo, también aplica para qué, para el Plan Vallejo. Estoy trayendo las piezas esas, los textiles, aquí las corto, las transformo y las mando. ¿Qué valor agregado tiene eso? La mano de obra, la cortada, ¿cierto? La empacada, bueno, todo eso. Y cuando yo estoy trabajando con Plan Vallejo, entonces aquí hay una cosa que se llama cuadro de insumo producto. No es, yo creo, no, es IEP para ustedes. Cuadro de insumo productos es como un CARDES,
sea, y eso tiene números. La aduana le da a usted ese cuadro de insumos productos con números. Traje 300 rollos de tela. En esta producción me gasté 150. De 1000 conos de hilo me gasté 500 y de 3000 botones que traje me gasté 1500. Entonces, aquí yo voy relacionando todo lo que yo me gasté y qué va quedando, ¿cierto? Que va quedando como residuo. Listo. Está la... Profe, le hago una pregunta. ¿Usted Dime. no tiene una factura de esas, un formulario de esos ya lleno? A nosotros mirar cómo queda ya finalmente lleno. Las empresas son muy... Lo que sí tengo es un documento de transporte, que si alguien me dijo, puede mostrarlo, profe, porque la verdad no hay, pues no hay ningún problema. Pero las empresas son muy renuentes a esto, son muy celosos. Ustedes que trabajan, que estudian contaduría se pueden dar cuenta de eso. Entonces, ojalá tuviera algo, pero no la tengo. Y tengo una, pero sí me dijeron, no la puede mostrar. Entonces, ¿qué hago? Y ahorita esto que queda grabado, menos. Bueno, muchachos, está la descripción. Está la descripción, pero esto básicamente, esto es lo que está en el arancel, ¿cierto? Perdón, en el arancel no, en el estatuto aduanero o en el decreto 1165, listo. Bueno, ¿cómo empieza esto? Y tomen apuntes. Si yo voy a hacer una declaración de importación, la declaración de importación es un documento que empieza con el formulario 500, se hace y se presenta. Pero ¿cómo empiezan, digamos, los pasos para hacer la declaración de exportación? Primero empieza con una solicitud de autorización de embarque, más conocido como SAE, ¿cierto? SAE, solicitud de autorización de embarque. Listo, usted empieza a llenar toda esta información, listo. Por favor, perdónenme que aquí se me olvidó decirles algo. Vea, el valor de fletes, perdón, el valor FOB, el valor FOB, ¿cierto? De la mercancía. Valor agregado nacional, si lo hay. Si fue que yo traje y le hice alguna modificación, una transformación, una elaboración. Cantidad de hojas anexas es cuando yo tengo varias subpartidas arancelarias para llenar un solo formulario. Listo. Valor del flete, el flete internacional y valor del seguro, seguro internacional y valor de otros gastos. Recuerden que otros gastos incluye todo, que un paletizaje, que un empaque, que unos catálogos, que un transporte en el país de destino, que un gasto de aduana en el país de destino, ¿sí? Solo lleno estas casillas de fletes, seguros y otros gastos si están reflejados en la factura comercial. Si no están reflejados en la factura comercial, no los menciono ahí. ¿Sí queda claro? Listo. Digamos que esta casilla corresponde a la DIAN, ¿cierto? Mire, donde dice valor a reintegrar, no quisiera decir la casilla 104 porque puede cambiar, ¿cierto? En 2 o 3 años puede cambiar y entonces dice, la profe nos dijo que hasta la 104, no. Digamos que en este momento, hasta la 104, que es el valor a reintegrar, todo eso se diligencia y cuando yo ya le doy clic al sistema, hasta la 104 se me convierte ya en una autorización de embarque. Va el segundo paso. Empieza con una solicitud de autorización de embarque. Ya en la 104 o en la casilla después de diligenciar el valor a reintegrar, se convierte en una autorización de embarque. Ahí es donde da en el sistema la aduana el mes o los 30 días contados a partir de esa fecha para realizar la exportación. O sea, esto ya se llama la autorización de embarque. Listo. Me imagino que están viendo el formulario. Si no lo están viendo, por favor me avisan. Bueno, ahora sí. Procedo con la exportación. Llevo la mercancía, listo, llevo la mercancía al puerto, al aeropuerto o al terminal terrestre internacional.
Ya está lista esta declaración de exportación. Casi nadie hace declaraciones de exportación con un mes de anticipación, porque es que, mire, pueden suceder muchas cosas. Puede ser que un señor me hizo una compra y me dijo, despácheme un mes. Yo podría hacerlo, pero ¿qué podría pasar? Problemas de producción, no me llegó la mercancía, el material, la materia prima, entonces hagámoslo con un tiempo prudencial, 5 o 6 días antes, y eso que hay veces los hacen el mismo día, ¿cierto? El mismo día se elabora la declaración el mismo día que yo ya vaya a salir con la exportación, le puedo decir a la gente de aduanas y la gente de aduanas me dice, listo. O monte el borrador, bueno, en fin, pero no se ponga a darle clic aquí a que tenga la autorización de embarque, porque posiblemente hayan problemas, entonces no lo haga con tanta anticipación, pero el decreto lo dice, la norma le dice que a usted le da ese tiempo, listo. Bueno, entonces vamos a suponer que yo mandé la mercancía, la mandé para Cartagena, listo. Utilice a Mario Londoño, entonces Mario Londoño como agente de aduanas. Entonces Mario Londoño, listo, Mario Londoño lo que hizo fue hacer esta declaración y yo ya mandé la mercancía y mandé los documentos. Bueno, hizo el despacho de aduana para la exportación, ya dijo la aduana que sí, que no hay problema, hicieron la revisión de la mercancía, de los documentos, entonces procede el embarque, sí, listo. Se despachó, se entregó la mercancía, se le entregó a la gente, al transporte internacional, al transportista, a la aerolínea o a la naviera o al camión de la compañía de transporte terrestre internacional. Se le entregó y ya esta casilla es competencia del transportista internacional. Pero es necesario tener esta información que dice aquí, manifiesto de carga. Ojo a esto. Esta certificación de embarque se da cuando el medio de transporte, llámese el avión, llámese el barco, llámese el camión internacional, sale del territorio aduanero nacional, sale del país, vuela o zarpa, listo, en fin. Tiene hasta, yo de ustedes apuntaría, tiene hasta 24 horas hábiles para informarle al sistema informático de la DIAN que ese medio de transporte salió, reportando las mercancías con que salió, el documento de transporte, el peso neto, el peso bruto, los números de contenedores, los números de documentos. Cuando, claro, aquí queda una oficina de cada uno de esos transportistas, entonces cada oficina empieza, elabora pues el reporte de las mercancías que salieron, listo. Cuando ellos terminan ese reporte, entonces se da lugar a la certificación de embarque. Que la certificación de embarque no es más que el documento que se genera, el documento de manifiesto de carga. Entonces, el manifiesto de carga se genera cuando se genera o cuando se elabora la certificación de embarque. Palabras más, palabras menos es eso. Listo. Y ahí sí, cuando se elabora o cuando ya se genera el manifiesto de carga, mire que tiene año, mes, día, número de bultos, ¿ve? Peso en kilogramos, listo. Cuando ya se genera el manifiesto de carga, entonces automáticamente se convierte este documento en declaración de exportación definitiva, o sea que esta es la declaración de exportación, este número. El número de declaración de exportación es este, que se genera después de que se genera el manifiesto de carga en el sistema informático de la DIAN. ¿Queda claro? ¿O alguien tiene dudas? Sí, profe. Cuéntame. No, profe, es que lo alcancé a apuntar. Se genera cuando se elabora la certificación de embarque. Sí. Ya queda la certificación definitiva. Listo, ya. La certificación de embarque la hace ¿quién? El transportista. ¿Cómo la hace? Metiendo al sistema toda la información de las mercancías que salieron en el vuelo tal o en el viaje tal del barco. Salió, zarpó es salir, zarpó la motonave Humboldt Express, listo, de Hamburg Sur, la naviera Hamburg Sur, listo.
ya la oficina acá se mete al sistema, dice la motonave, Humboldt Express, salió, listo, viaje número tal, tantos contenedores, 2000 contenedores, números de contenedores, números de sellos, descripción de la carga, peso bruto, ¿cierto? Todas esas cosas. Cuando ya ellos generan esa certificación de embarque, se genera ya, automáticamente se genera el manifiesto de carga. Listo. Ya después de que se manifieste, de que se genere el manifiesto de carga, se genera automáticamente el número de la declaración de exportación definitiva. Entonces ya este documento se convierte en declaración de exportación. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Quién habló? Listo. Sí. De todos modos, muchachos, vuelvan y miren el video. Si de pronto les queda dudas, me pueden ir preguntando. Recuerden, me pueden escribir cuando quieran. Lo que sí es que saben que no les puedo contestar solamente cuando pueda les puedo contestar, porque puedo estar en clase o de pronto estoy alejada del celular porque estoy en alguna actividad aquí dentro de la casa. Bueno, en fin, listo. Chicos, voy a cambiar. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Bueno, entonces vamos a hablar de los documentos de embarque. Los documentos de embarque son emitidos, yo les dije que ese taller quedaba se lo suba a la plataforma. Los documentos de embarque son emitidos por los transportistas o por los agentes de carga internacional como prueba de que han recibido una mercancía con el objeto de ser trasladada de un lugar de origen a un lugar de destino. Listo. Solamente pueden ser emitidos por los transportistas o los agentes de carga internacional. Listo. Deben contener, entre otras, los siguientes datos. Ya paré para los documentos. Nombre del exportador, datos del consignatario y parte a notificar, número de documento de embarque, lugar de salida y lugar de llegada, peso bruto y volumen de la carga, lugar y fecha de emisión del documento. Bueno. Profe, perdón, devuelve lo anterior. Gracias. Nombre del exportador, datos de parte a notificar, listo. A ver, el documento de transporte marítimo debe contener también el nombre de la motonave, el número del viaje, los números de contenedores y los números de sellos o de precinto, ¿cierto? Ya les... El documento de embarque aéreo debe contener también el número del vuelo. Entonces, ahora sí, vamos acá. Un documento de transporte marítimo. Bueno, ¿qué debe contener? Pues, perdona, y por ejemplo, fue un estudiante que me dijo, bien pueda, muéstralo que no hay ningún problema, pero por eso yo muestro los documentos en la medida en que a mí me permitan, ¿cierto? Bueno, aquí me habla de que aquí está el exportador. Lástima que aquí, por ejemplo, vámonos para la guía. Está el shipper o el exportador, ¿cierto? Y está el consignatario. Volvámonos acá, que aquí está más completico. Entonces, está el exportador, está el consignatario y está la parte a notificar. El exportador es el que vende, ¿cierto? El que despacha la mercancía. El consignatario, muchachos, como tal, es digamos, figura como el dueño de la mercancía, como el importador. ¿Por qué les digo yo? Generalmente es el importador. ¿Qué puede suceder? Que yo vaya a una empresa donde Jorge y le diga, Jorge, usted me puede prestar un dinero. Este es un BL de exportaciones, ¿listo? De exportación aquí en Colombia. Usted me puede prestar una plata para un dinero, para una mercancía que, mira, que es que la plata me llega en 20 días, pero el proveedor me está diciendo que le tengo que pagar anticipado. Entonces, Jorge me puede prestar a mí el dinero, pero sí me dice, pero le puedo prestar, pero me consigna el documento de transporte a mi nombre. Cuando usted ya me pague, le endoso este documento, ¿cierto? Básicamente es eso. Se da pocas veces, pero se da. Digamos que el sistema está diseñado para eso. Bueno. El consignatario es el importador. Parte a notificar. Por ejemplo, el ejemplo de Jorge en este momentico.
Parte a notificar, vamos a suponer que Lorna es la que está haciendo el préstamo. Entonces, consignatario Jorge, notificar a Lorna para que Lorna se dé cuenta de que esa mercancía está saliendo, ¿cierto? Ella es la importadora. O también se puede dar el caso, vea, una multinacional está comprando, digamos que en Suecia, está comprando a un proveedor en Suecia. Pero por favor, yo estoy en Estados Unidos, pero por favor necesito que despache esta mercancía a Colombia. Entonces, consignatario, multinacional Jorge S.A. Listo. Notificar, multinacional Jorge en Estados Unidos. O sea que el notificar es como alguien alguien más que quiera saber qué está pasando con ese embarque. Listo. O sea, no necesariamente el mismo importador. No necesariamente, pero la mayoría de las veces. Tercero, pues. Sí, es un tercero. Pero la mayoría de las veces, muchachos, el consignatario es el mismo notify party, o sea, la misma parte a notificar. Sino que hay que explicar esto, para qué están esas casillas. Listo. Debe tener un documento, un número de documento, BL número PI 002295. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, hay unas que dice, por ejemplo, como este es un BL que hace un agente de carga, no es directamente el transportista, o sea, no es directamente la naviera, sino que es un agente de carga. Entonces el agente de carga dice que es de DHL Global Forwarding, Avenida Calle 26, Bogotá. Mire la información de la dirección pues de DHL, listo. Además de los demás documentos debe contener, ¿se acuerda? Para marítimo, el nombre de la motonave, en este caso Escobo Express, el número del viaje, listo. ¿Qué más debe tener? Lugar de salida y lugar de llegada. Hay unos que tienen lugar de recibo, porque podría ser que el contenedor lo hubieran entregado aquí, digamos que a DHL, que DHL tuviera una bodega pues súper gigante y hubiera recibido el contenedor desde acá, desde Pereira, y luego lo trasladó hasta Cartagena, que es el puerto de salida, ¿sí ve? Listo. Entonces, lugar de recibo, lugar de embarque, lugar de llegada. Listo. Bueno. Debe contener el peso bruto, ¿cierto? Y las medidas. Esto es el volumen, ¿cierto? ¿Cuánto espacio ocupa esa mercancía? Debe contener si el flete es prepago o si es al cobro, ¿cierto? Si es prepago es porque el exportador pagó el flete, le pagó el flete al transportista. Si es COLIT es porque el señor importador en el exterior, en el país del importador, tiene que pagarle ese flete al transportista. Bueno, mire lo que yo les hablaba a ustedes ahorita, pero para no, ¿cierto? Mire, por ejemplo, aquí, este flete está desglosado. Está el flete y están algunos, está como el manejo, el AMS, están algunas arandelitas. Entonces, podría darse el caso de que en la declaración de importación, este sea el valor en valor de flete, en la casilla de fletes. Y estos otros podrían ir en el valor de otros gastos, pero igual hacen parte de la base para pagar los impuestos. Bueno, ¿qué más debe tener? Esta es la segunda página. Debe tener descripción de la mercancía. Mire que ahí tiene la descripción de la mercancía. Debe tener número de contenedor, véalo acá, el número del contenedor y el número del sello para marítimo. Aquí vuelve a, pues con el peso bruto y el volumen, o sea, el espacio que ocupa. Esta partecita que dice clean on board quiere decir limpio a bordo. Quiere decir que la naviera o que la gente de carga internacional recibió el contenedor en perfectas condiciones. No lo recibió con abolladura, no lo recibió nada. O sea, en perfecta, está por fuera bien, listo. Eso es clean on board. Donde el contenedor estuviera pues abollado, hundido, pues en fin, o en unas condiciones malas, entonces se colocaría sucio a bordo. Dirty on board. Listo. Bueno. Vámonos ya con la guía aérea, muchachos. Con la guía aérea es lo mismo.
Entonces está, bueno, esta no tiene parte a notificar, pero generalmente los documentos de transporte deben tener notified part, especialmente los marítimos. Mire, aquí está el despachador, o sea, está el proveedor, el exportador. Y aquí está quien le está comprando, ¿cierto? Industrias Manrique, SAC, listo. Debe tener, ¿qué? Número de documento de transporte. Mire que aquí lo tiene. Listo. Debe tener lugar de salida, mire, origen, Bogotá. Debe tener lugar de llegada, destino, Lima. Listo. Debe tener fecha de emisión del documento. Ojo, que la fecha de emisión del documento es la fecha de salida, esa es la que se considera como la fecha de salida de la mercancía. Eso es muy importante, sobre todo en regulación cambiaria, ¿cierto? Mercancías que lleven más de 6 meses, que no se hayan pagado o que no se hayan recibido el pago por esas exportaciones, según el régimen cambiario, se está cometiendo en una infracción. Entonces, esta es la fecha que toma el Banco de la República para saber cuándo fue despachada esa mercancía y para contar los 10 meses. ¿Qué tiene también esto? Tiene por ejemplo, tiene el peso en kilogramos y tiene el volumen, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, el número de piezas en aéreo, las medidas. Tiene que el flete es prepago, ¿cierto? Porque aquí dice prepaid y mire que aquí está. Y alcoholes, pues no. Listo, tiene los gastos, los cargos, pues de los gastos adicionales. Listo. Digamos que esto es, y ya digamos que esta es la letra menuda de las... No, esta no es la letra menuda, qué pena, esto es algo de régimen arancelario. Listo. Bueno. Muchachos, digamos, espera un momentico. Cuando estamos hablando, de acuerdo a los medios de transporte, esto ya lo saben ustedes, pero reforcemos. Los documentos se definen como conocimiento de embarque, Bill of Lading, OBL para transporte marítimo, guía aérea, Airway Bill o AW para transporte aéreo y carta de porte. ¿Me está fallando ya el cursor aquí? Letter of Assignment para transporte terrestre. Ahora sí, cuéntenme hasta aquí qué dudas pueden tener. No, profe, pues como de mucho cuidado y pues veo que también hay que saber inglés Ah, pero por eso les para puse ese ahí en tema español. de diligenciar. No, para eso sí también hay que, a Sí, veces, claro. para lo de los documentos de transporte, sí hay que saber un poquitico de inglés. De hecho, cuando una persona va a trabajar en una empresa de transporte internacional o en una agencia de carga internacional, es necesario que sepa inglés, porque todas las comunicaciones son con el exterior, son preguntando, o sea, son sobre preguntas de la carga de X o Y proveedor, o le vamos a mandar una carga desde acá, desde Barranquilla hasta Puerto de Le Havre, Francia. Listo, entonces el barco salió, estar pues como con toda esa información. Entonces, por eso es necesario saber inglés, ¿cierto? Pero no quiere decir que ustedes no, porque no sepan inglés, no sepan, pues ya que es un documento de transporte. ¿Sí o qué? Sí, pues en mi caso es un campo como desconocido, pero interesante, pues que uno no lo veía desde la carrera. Sí. Esto es muy importante, muchachos. Bueno, vean, muchachos. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar sobre la actividad de dentro de 8 días, muchachos. Espérenme. Los voy a compartir. No se me vayan a asustar, que hay muchos documentos. Lo que quiero es que hagan una cosa para que adelanten.
Les dejé, vamos a hablar dentro de 8 días de régimen arancelario. Les dejé un decreto que se llama 4927, es súper extenso. No crean que es que se los tienen que aprender, es solamente para que ustedes se metan e interactúen con ese documento. Entonces, vale el 30% de la nota, el 20% de la nota del 30%. Listo. Solamente lo que hice fue dejarle links y dice, son material para la clase 5, para que el estudiante los abra e interactúe con ellos. Por otro lado, el estudiante deberá realizar la siguiente investigación por otros medios como el Internet, ¿cierto? Investigar qué es el sistema armonizado, cuántos capítulos tiene el arancel de aduanas en Colombia y qué es la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Listo. Me lo van a presentar en un Word. Mire, aquí está inclusive, por los que hay que leer las instrucciones. A más tardar en mayo 11. Mayo 11, 12 de la noche. No hay problema. Mayo 12, 4 de la mañana. Si llegó, no hay problema, ¿cierto? Lo importante es dejar esto antes de la clase. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con ustedes para poder, ¿cierto? Para que ustedes se ambienten con esto, o sea, que ustedes no les sea pues como tan nuevo esto. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Dímelo. Es que yo sí estuve mirando los capítulos que tiene el arancel. Tiene 98 capítulos en lo que pude analizar, pero... Venga, por favor, déjeme que los demás investiguen. Ah, bueno, profe. Pero dígame lo otro, no diga el santo, no diga el milagro, diga el santo. Pues se dividen más cosas. ¿Solo ponemos los capítulos o ponemos todo? No, pues ponga los capítulos y ponga más. O sea, lo que pasa es que necesito es que interactúen en esto. Pero es que necesito es que todos se me meten. Acá, listo. Aquí estoy. Aquí les quiero mostrar algo. Bueno. Yo quiero que ustedes se me metan acá. Vean, esa es la página que les dejé. Entonces ustedes se van a meter acá, que ustedes se metan y ustedes digiten, bueno, les ayudo, lo que empezamos en un principio, pongámosle 40-11, pongámosle 40-11 a eso. Ah, mira, esto corresponde a llantas, neumáticas, listo, métanse ahí, digiten 4 dígitos ahí, los que ustedes quieran, a ver qué encuentran. Métanse aquí a estructura, nomenclatura. Ustedes se meten y dicen, ah, mira, ve, sí, mira, todo esto, ¿cierto? Ve, mira, tiene esto, bueno, métanse por acá. Necesito que ustedes se me metan acá, indaguen esto. No le va a pasar nada a esta página. Vea, métanse sobre todo en general, en estructura, nomenclatura, y métanse en índice. Listo, ay, mira esto tan bueno, listo. Entonces, vamos a buscar duraznos a ver qué hay, ¿cierto? Entonces, empezamos por D, B, yo creo que entramos aquí, B, duraznos, vamos a ver qué hay acá. Duraznos, mire, mira que hay una página y aquí hay duraznos, mira qué bueno esto. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes se me metan en esto, que me interactúen con esto. Ahora, este link que les puse sobre el decreto 4927, paso el link en este caso, muchachos, porque ese es muy pesado. Entonces, por ejemplo, en la aduana, pues es muy pesado, listo. Perdón, muy pesado no hay un documento completo así. Pero entonces, por ejemplo, el decreto 4927. Entonces, les paso el link porque hay unos que no abren. Entonces, este fue el único que me abrió. Si alguien no puede abrir, entonces yo lo tengo por allá en un archivo. Miramos a ver si se puede pasar.
No era este. Esta es la otra que tienen que investigar. Bueno, digamos que este es el decreto que cimenta el régimen arancelario. Este es el arancel de aduanas. Vea todo lo que acabamos de ver ahí en la página de la aduana, de la DIAN, que les dije que se metieran a interactuar ahí. Todo esto. ¿Sí? Todo esto está aquí documentado sobre el decreto 4927. Entonces, básicamente lo que quiero es que hagan eso, esas 3 investigaciones. Y ya, eso es todo. Bueno, muchachos, entonces les voy a subir el taller y cuéntenme si me lo pueden subir esta noche. Pues van a pasar por email esta noche o les doy plazo hasta mañana. Profe, pues yo creo que hasta mañana, pues yo en este momento estoy haciendo el trabajo. Profe, yo también estoy aquí con el restaurante, profe. Listo. Bueno, entonces lo dejamos para mañana, listo. Ese es el parcial. ¿A qué hora, profe? Ahorita es el parcial. Lo que va a subir ahorita es el parcial. ¿Y queda hasta mañana? Este es hasta mañana entonces. Ya lo voy a colocar ahí que hasta mañana, ¿cierto? Primer parcial dice. Bueno. La otra investigación que tienen que hacer sobre el régimen arancelario, esa es para el lunes. Ahí dice, fíjense en las fechas. Aquí también les va a colocar la fecha, que para mañana, listo, mañana. ¿Sí queda claro? ¿El parcial es para subir en plataforma o en el correo también? Por email. Por email. Listo. Bueno, pues, listo, chicos, ¿queda alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Bueno, No, profe. voy a tratar de hacerles un tallercito de repaso de lo que vimos acá, listo, para que les quede pues como más fresquito. Ese, vuelvo y les digo, si quieren me lo pasan por email y yo les paso la respuesta. Ese no es calificable, es solamente que les sirve a ustedes de repaso, el que les voy a pasar después de la evaluación. En la evaluación les va a colocar primer taller evaluativo. Ya saben que el evaluativo, ese vale 25% de la nota, o sea, la primera nota. El otro taller, es más, para no confundirlos, por ahí pasado mañana, alguien que me acuerde y les subo el taller de repaso entonces, para que no se me vayan a confundir. Listo, ¿queda claro? Sí, profe, entonces hasta mañana el parcial. Sí, hasta mañana el parcial. Bueno, chicos, me encantó escucharlos. Lástima que no pueda decir me encantó verlos porque Gracias, profe. esta pandemia no nos deja. Bueno, gracias. Bueno, el que tenga dudas sobre el taller que vale el 20%, el que va a ser para el lunes, no vaya a ponerse a decir las respuestas en el WhatsApp comunitario. Aparte, profe, veas que yo encontré tantos capítulos, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Listo. Bueno, listo, chicos. Un abrazo para todos. Feliz día. Bueno, profe, hasta luego. Gracias.